Se observa de esta manera, miren, o sea, estas son las espículas o clavículas óseas, ¿no es cierto? Es del hueso. Pero se hace del esternón, o ahora está más de moda inclusive hacerlo de la espina ilíaca superior. Antes se hacía el centro del esternón, pero ahora espina ilíaca. Es un procedimiento que, de hecho, por alguien que sepa, no es muy cruento, o sea, no es mucho maltrato, ¿no? Es tranquilo. Y tanto así porque en muchas enfermedades, principalmente en las enfermedades hematológicas neoplásicas, pues en las leucemias y el linfoma hay que hacer controles de médula ósea, ¿no es cierto? A veces cada mes, o sea, entonces ya vamos a ver cómo se introduce un trocar para realizar la obtención de estas muestras. Pero también, miren, vean ustedes que aquí se ven pues que hay células, ¿no? Pero también vemos que no existe una definición muy fácil, ¿no? O sea, entonces, básicamente la histología de médula ósea sirve para observar la proporción que hay, que es un dato de los más importantes, entre la parte hematopoyética, que son estas, las células, la parte azul son las células o porción hematopoyética, y la grasa, entonces esto es grasa, ¿no es cierto?, que hay en la medular del hueso. Entonces, esta es una visión fundamental en lo que es el abordaje de una biopsia medular ósea, porque en las enfermedades, repito, principalmente neoplásicas de la médula ósea, las células invaden el espacio adiposo. Entonces vamos a ver llenita la médula, eso es completamente anormal. Mientras que los hematólogos, los citólogos, yo no les confío mucho a los hematólogos viendo al microscopio, pero ellos en general ven menos de esto y más bien ven o sea, la sangre, ¿no es cierto? Hacen extendidos de la sangre y entonces ahí no se observa esta arquitectura, pues, y no se puede observar esta proporción, ¿no? Y después nos mandan a ver a nosotros, no los patólogos, igual las placas, por ejemplo. Entonces, vean, aquí por ejemplo, uno debe calcular la proporción. Entonces, por decirles aquí, 80% hematopoyético, 20% grasa. Esa es mi apreciación. Como es una apreciación un poco subjetiva, vale más o menos 10. ¿Ya? Entonces, pues alguien puede decir 90-10, o alguien puede decir 70-30. Ya, lo que no vale son otras proporciones. ¿Ya? Entonces, como he dicho, es importante porque en enfermedades proliferativas de la médula ósea ocupan el espacio adiposo y eso es completamente anormal. Miren, esta es una biopsia bastante celular, ¿no? Si yo digo que es 80-20, quiere decir que hay bastante contenido hematopoyético. Entonces esta biopsia es compatible con los jóvenes, con los niños, mientras que conforme avanza la edad, ¿no es cierto?, se va disminuyendo la cantidad de zonas hematopoyéticas y van aumentando las zonas adiposas. ¿Sí? Eso conforme la edad. Entonces los viejos, los que no estamos siendo viejos, ya vamos aumentando la grasa en la médula ósea. Por ejemplo, esta es una biopsia de un adulto. Entonces ven ustedes cómo hay más grasa, ¿no? Entonces por decirle aquí sería un 30-70 o un 60-40, ¿no es cierto? Sin embargo, hay normalidad porque hay elementos hematopoyéticos y porque hay grasa. Eso es la primera valoración y para eso es una médula ósea y no se puede hacer esta valoración sin corte histológico. Lógicamente, para hacer un corte histológico, para que nos salga así, quiere decir que estamos cortando hueso, ¿no? Entonces primero tenemos que someterle al ácido nítrico, ¿no es cierto?, que eso decalcifica y hace que el hueso quede como una gomita y sea susceptible de meterle en el micrótomo, porque el micrótomo es un aparato delicado, el que hace los cortes finos. Si le metemos un hueso, le hacemos pedazos al micrótomo, entonces tiene que estar blando. Pero asimismo el ácido nítrico, en cambio, daña un poco los contornos de las células. Sin embargo, entonces, como les digo, hacer el medulograma, es decir, recuerden ustedes que si tenemos 5 estirpes y tenemos unos 5 o 6 precursores en cada uno, tendríamos unos 30 tipos de células, por lo menos aquí diferentes. Cosa que es bien difícil. Antes había unos maestros que supuestamente hacían el medulograma exacto, que conocían todos
estirpes y los precursores. Yo particularmente no, y no tengo problema con esta valoración. ¿Y qué debo ver? Debo ver que estas células son las más grandes, ¿no es cierto? Y por tanto son diferentes de las otras. Entonces estos son los megacariocitos. Miren, son células gigantes, ¿no es cierto? Y entonces, si es que yo tengo una médula ósea, ¿aló? La que está respetada la porción adiposa, que tiene además megacariocitos, es una médula ósea. Ya estas, ponerme a decir cuál es cuál, no me meto en eso. El hematólogo. Este es un dibujo también, miren, bastante bueno. No vale mielofase, no. Este es un megacariocito, ¿ya? Entonces, y esta está representada la grasa. Entonces aquí estarían los elementos. Como este es un dibujo, sí le han hecho con todas las características. Igual, o sea, las zonas están con todas las características, le ponen inmersión, le suelen ver en las profundidades, ¿no? Yo veo que haya grasa, que haya megacariocito, estoy hecho, estoy del otro lado, es normal. Si veo la médula ósea llena, también estoy hecho, es anormal. Sin embargo, entonces, vean ustedes, la médula ósea es un verdadero hervidero de células, ¿no? Como es un hervidero, ¿no? Que está en aceite, que está bulliendo. Entonces, miren, aquí veo cómo los cromosomas, ¿no es cierto?, migran de la línea ecuatorial de la célula hacia los extremos. Se llama entonces esto como mitosis. ¿Ya? O sea, aquí tengo es normal, es lógico que haya mitosis, tienen que haber porque están en el hervidero dividiéndose muy activamente. Esa es la idea que quiero que tengan, que es un hervidero. Por tanto, cuando un clon de todos los precursores se pierde el control, entonces las médulas óseas se llenan como esta. Mira, quedan unos 2 que 3 lóbulos de grasa. Y no es que aquí tengo yo todas las estirpes, no. Solo un clon es el que prolifera y llena todo, en detrimento de los otros. O sea, los otros mueren y predomina solo un clon. En general, un clon precursor, casi nunca un clon maduro. También pueden haber maduros, pero generalmente precursores. ¿Cuál es el resultado? Tengo una médula ósea hipercelular, este es el hueso, ¿no? Y a la médula ósea hipercelular, como les digo, prolifera en base de un solo clon y en detrimento de los otros. ¿Qué sucede con esto? No voy a tener granulocitos, no voy a tener linfocitos, no, voy a tener solo un clon. ¿Qué va a pasar en cuanto a las defensas de mi organismo? Es decir, me pica el mosco, se me hace un absceso. Me topo contra la mesa, se me hace un hematoma. Sí, exactamente eso, ¿no es cierto? O más grave aún, se me hacen hemorragias internas, me sangra el estómago, me sangra el cerebro, ¿ya? Tengo una anemia, que estoy como un papel de pálido. ¿Qué va a pasar? Me voy a morir. Es decir, una médula ósea así es muerte, ¿ya? No se puede vivir. Y con una médula ósea así tampoco. Este es lo contrario, esta es la médula ósea hipercelular y esta es la médula ósea hipocelular. Ven ustedes que ya no hay elementos hematopoyéticos, entonces los síntomas y los signos son básicamente los mismos: anemia, hemorragia e infección, ¿ya? Entonces, pero son los dos extremos diferentes. Esto sucede con frecuencia en los niños. Esta enfermedad se llama leucemia, ¿no es cierto? Puede llamarse también linfoma, si es que dependiendo del tipo. Son enfermedades muy feas, ¿ya? Entonces, especialmente con los niños se necesita tener, o sea, un carácter. Los médicos que se hacen pediatras o oncológicos tienen que tener carácter, porque ver los niños sufriendo, ver los niños sangrando, ver los niños muriéndose y no poder hacer nada, ya no es una cuestión que necesita mucho carácter. Y las enfermedades hematológicas son enfermedades feas porque vienen con mucha sangre, ¿no? Entonces la sangre en sábanas no se puede controlar. Esta da más bien en personas más viejas y no llega casi ni a dar sangrado, porque la segunda o tercera infección, chao. ¿Ya? ¿Por qué se producen? Estas hipercelularidades se producen más bien por aspectos genéticos, ¿no? Y un poco cuentan también desórdenes cromosómicos. Esta de acá básicamente se produce por radiación.
¿Qué tipos? O sea, la médula ósea es muy sensible a las radiaciones. ¿Qué tipo de radiaciones? Puede ser la bomba atómica, puede ser el reactor nuclear que se inundó, que se fue de control, se irradia gran parte de la población y la médula ósea se le aplasia. La aplasia medular o hipoplasia, igual muerte. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para las dos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué será? El trasplante, exacto. Entonces uno le curetea los huesos largos, ¿no es cierto? Y ahí el trasplante renal es el trasplante medular es un material tal cual es la carne molida. Y de ahí se le taponea, ¿no? Lógicamente tiene que haber la compatibilidad, ¿no es cierto?, para que no haya el rechazo. Entonces, cuando se hacen unos buenos estudios de compatibilidad, estos preparados de médula son efectivos. En los Estados Unidos les va bien, ¿no? Digamos, qué sé yo, habrá una curación de un 80% con trasplante, principalmente de los niños. Cuesta $200,000 un trasplante en los Estados Unidos. Aquí estamos en pañales. Es decir, hay algunos hospitales, hay un hospital que es el Hospital St. Jude, que me parece que es de Kentucky, que apoya a nivel de toda Sudamérica, y ellos hacen una labor bastante buena. Traen equipos, o si no mandan a los pacientes allá, ayudan. Pero aquí en Solca, en Quito estamos en pañales, en Guayaquil y en Cuenca tienen más experiencia en trasplante de médula ósea. Aquí en Quito, poco atrás estamos en eso. Bueno, pues posición de plegaria maometana de un, ¿no es cierto? No, esta no es la plegaria, es parecida, pero de lado. ¿Ah? Bueno, miren entonces cómo se introduce el trocar. Y entonces esto es como una pistola, ¿no? Y o sea, lanza, corta, entonces no es que solo aspira, sino corta y saca el pedazo de hueso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la cabeza del húmero. Médula amarilla, médula roja. ¿Ya? Y aquí tenemos las fotos de las placas que vamos a ver aquí. Miren, entonces, normal desde primera visión porque están respetados los adipocitos. Joven o viejo, viejo. Ya, y buscamos estas células, buscamos los megacariocitos. Los megacariocitos no hay muchos, entonces hay que hacer un ejercicio microscópico de una moderada complejidad. En pequeño aumento ya se puede ver, o en mediano aumento mejor, y tratar de encontrar las células grandes, son fijos megacariocitos, no hay más. Pero en general son multinucleadas, menos imagen. Aquí por ejemplo no hay megacariocitos, pero aquí ven, tengo más o menos conservadas las células. Alguien que sepa podría intentar hacer un medulograma. Claro que para hacer un medulograma hay que contar 100 células, pero se ven más o menos, ¿no? A ver, tengo... Este es el banco de imágenes con el que vamos a hacer la prueba la próxima día en como tiene gránulos, ¿no? Y sí, una imagen común es esta, ¿no? Este es el megacariocito típico. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que buscar en la práctica de hoy. Megacariocito. Medio pálido, hay que tener un ojo para verles. Miren, clásico, muy multinucleado. Desde que sea binucleado, y así a veces un uninucleado megacariocito. Entonces, miren, jóvenes, a buscar megacariocitos. Se ha dicho.